A ver, hay historias que van mucho más allá del deporte, ¿no? Y la de Lionel Messi es sin duda una de ellas. Durante casi 20 años lo ganó absolutamente todo, todo lo que se puede ganar a nivel de clubes, a nivel individual. Pero siempre había algo que faltaba, esa joya de la corona, el sueño de toda su vida y bueno, el de todo un país. Hoy vamos a desgranar cómo el futbolista más laureado de la historia consiguió por fin ese único trofeo que se le resistía, completando así su leyenda para siempre. Es que esta frase lo resume a la perfección. No era un título más, para nada. Para Messi, la Copa del Mundo era una obsesión personal, casi una deuda simbólica con Argentina. Era como la validación final ante su gente, el único escalón que le quedaba para la inmortalidad total en el Olimpo del fútbol. Y en 2022, por fin lo consiguió. Este número, el 1, es como el punto y final de una búsqueda que ha durado toda una vida. Pero claro, para entender de verdad la magnitud de este logro, tenemos que rebobinar y ver todo el camino que le llevó hasta aquí. Venga, pues empecemos por el final, por el clímax de esta historia. El Mundial de Qatar 2022. Ese momento en el que todos los fracasos, todas las esperanzas, todas las críticas del pasado, por fin, encontraron su desenlace. Es que fue una final de auténtica locura. Un thriller, vamos. Argentina iba dominando 2-0, parecía hecho, y de repente Francia lo empata en 2 minutos. En la prórroga, otra vez se adelanta a los argentinos y otra vez empata Francia. La tensión era, bueno, insoportable. Pero el destino, esta vez, parecía que estaba escrito. En Qatar vimos a un Messi diferente. Ya no era ese joven explosivo, sino un maestro del juego, un director de orquesta que manejaba al equipo con una calma y una determinación brutales. Cada pase, cada regate, cada decisión era como la culminación de toda una carrera. Y esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿De dónde sale esta leyenda? ¿Cuál es el origen de todo? Pues para encontrar esa respuesta nos tenemos que ir a Rosario, Argentina, al principio de todo, a un barrio donde un niño muy pequeño solo vivía para una cosa, una pelota. Lo que impresiona al ver imágenes como esta es su naturalidad. Es que desde muy pequeño el fútbol era como una extensión de su cuerpo. Jugaba sin parar en las calles de su barrio, Grandoli, y enseguida empezó a destacar en las categorías inferiores de Newell's Old Boys. Era evidente que estábamos ante un talento de esos que solo salen una vez por generación. Pero entonces, cuando todo parecía ir sobre ruedas, llegó el primer gran palo de su vida. Un diagnóstico que podría haberlo finiquitado todo antes incluso de empezar. El tratamiento era carísimo, y ni su familia ni su club en Argentina podían pagarlo a largo plazo. De repente, su sueño pendía de un hilo muy fino. Y aquí es donde la historia da un giro que parece de película. Tras varias pruebas, aparece la oportunidad del Barça. La leyenda, que es totalmente cierta, cuenta que Carles Rexach, un directivo del club, se quedó tan alucinado al verlo jugar que firmó un compromiso allí mismo, en una servilleta de papel. El club pagaría el tratamiento y le daría una oportunidad en la Masia. Esa firma, en esa servilleta, cambió la historia del fútbol para siempre. Y bueno, en Barcelona, Messi no solo se curó, sino que se convirtió en una leyenda absoluta. Su etapa en el club es sencillamente una de las épocas más dominantes que ha visto cualquier deportista en la historia de cualquier deporte. 672. Es que la cifra, si te paras a pensarla, es una barbaridad. Es la mayor cantidad de goles que un futbolista ha marcado jamás para un solo club. Durante casi 20 años fue una máquina implacable, el motor del Barça, rompiendo récords y regalando momentos que la afición no olvidará en la vida. Y claro, todos esos goles no se quedaron en anécdotas, se tradujeron directamente en títulos. 35 grandes trofeos con el Barcelona. Lideró al club en su época más gloriosa, que se dice pronto, con 10 ligas y 4 Champions League. No era solo un genio con la pelota, era un ganador. Y si hablamos de su dominio a nivel individual, esta cifra lo dice todo. 8 veces fue reconocido como el mejor futbolista del planeta, ganando el Balón de Oro. Nadie en la historia ha ganado más. A nivel de clubes, su reinado era total, indiscutible. Pero, y siempre hay un pero en las grandes historias, había una cara B, una sombra que le persiguió durante muchísimos años. Mientras que en Barcelona era un dios, con la camiseta de la selección argentina, la historia era una pesadilla. Es que el contraste era brutal, definía su carrera. El mismo jugador que lo ganaba todo con su club parecía que estaba agafado con su país. La derrota en la final del Mundial de 2014 contra Alemania fue un golpe durísimo, y las finales perdidas de Copa América solo añadieron más leña al fuego, más presión, más críticas. Se llegó a decir de todo, que no sentía la camiseta, que no era un líder. Y todo ese dolor, toda esa frustración acumulada durante años, nos lleva de vuelta a Qatar 2022, a lo que sería su último mundial. Su última oportunidad para darle la vuelta a la tortilla y cambiar esa narrativa para siempre.
Y vaya si lo hizo. Messi se echó el equipo a la espalda de una forma que nunca antes se había visto. Se convirtió en el primer y único jugador en toda la historia de los mundiales en marcar en todas y cada una de las fases, grupos, octavos, cuartos, semis y en la final. O sea, no desapareció en los momentos clave, no. Fue el protagonista absoluto. Es que los números son una locura, no mienten. 7 goles, 3 asistencias, fue el jugador que más veces disparó a puerta y encima se llevó un récord de 5 premios al mejor jugador del partido. Su dominio fue total. No fue solo un líder anímico, es que estadísticamente fue el jugador más influyente del torneo de lejos. Y como broche de oro a un torneo perfecto fue nombrado el mejor jugador del Mundial. Es el único futbolista que ha ganado este premio 2 veces, porque ya lo había conseguido, curiosamente, en la derrota de 2014. Esta vez, sin embargo, el trofeo individual venía acompañado del que de verdad importaba, el colectivo. Y con la Copa del Mundo por fin en sus manos, para muchísima gente, el debate se terminó. Messi había alcanzado la última cima que le quedaba, completando un palmarés que, sinceramente, parece de ciencia ficción. Echemos un último vistazo a la escala de su impacto, porque estas cifras son difíciles de asimilar. Más de 900 goles oficiales, el futbolista con más títulos de la historia, ha establecido récords que probablemente no se van a romper nunca. Qatar 2022 no fue solo un título más, fue la pieza final que completaba el puzzle de una carrera perfecta. Y todo esto nos deja con una pregunta final fascinante. Después de haberlo ganado literalmente todo, ¿qué es lo que motiva a alguien como Messi a seguir compitiendo al máximo nivel? Con la vista ya puesta en el Mundial de 2026, donde podría llegar a defender el título, todo apunta a que su historia todavía no ha escrito su último capítulo.